la atención que esta monjita era muy alegre, muy feliz, pero decía, ¿y por qué no me he ido al paraíso? ¿Y por qué no me he ido al paraíso? Siempre, siempre hablaba del paraíso, ¿no? Y decía, bueno, ¿y esta monja quién es? Y nunca había escuchado a alguien hablar con tanta como convicción, certeza del cielo, del paraíso. Y ya después, bueno, que me hice muy amigo de ella, supe que ella estuvo 13 años con el padre Pío. Le tocó a ella fundar el hospital de la casa que se llama Casa Alivio del Sufrimiento, ¿no? Esta mujer se llamaba Consolata, ¿sí? Y a mí me adoptó como hijo espiritual, porque Teresita de Lisieux toda su vida la quiso ofrecer por los sacerdotes, ¿no? Entonces esta religiosa a mí me adoptó muy, muy bonito. Y bueno, tenía este anhelo del cielo como Teresa de Lisieux, y vamos a hablar de esto de la misericordia. Y bueno, esta monjita vivió todavía 11 años más, murió a los 101 años, ¿no? Ciertamente en olor de santidad, pero su meta era siempre el cielo, el paraíso. Y bueno, entonces como que a través de ella y otras experiencias que he vivido, el mensaje de Teresa de Lisieux, que es revolucionario, pues me ha tocado muy profundamente, ¿no? Y aparte Santa Teresita, ella como patrona de las misiones, y ella no misionó, dijéramos, Así es. no salió de su convento. Es que ella tenía algo que es súper importante en el tema de la fe, y que el Papa Francisco, bueno, yo no sé si sepan, pero el Papa Francisco es devotísimo de Teresa de Lisieux, y una de las cosas que Teresa de Lisieux tenía sorprendentemente era la audacia, ¿no? La audacia. Entonces ella sabía, ella creía que Jesús pues escuchaba su oración y que Jesús la amaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, se enteró que iban a condenar a una persona a muerte, ¿no? Y que era una persona, pues, de alguna manera impenitente, pero ella le dice a Jesús, yo sé, Jesús, que tú inspiras siempre cosas realizables, ¿no? Y digo, yo quiero pedirte por la conversión de este hombre, ¿no? Que dice que fue su primer hijo. Y dice, yo sé que si te ofrezco este día, no recuerdo bien, pero cómo le rezó, dijo, yo sé que tú quieres el cielo para todos, digo, y yo quiero ofrecerme por este penitente, digo, por este hombre que le iban a llevar a la horca, digo, porque yo sé que tú lo quieres llevar al cielo, y yo te pido por él. Entonces, como que Teresita le agarró cariño por el periódico que leyó de este hombre que iban a matar en la horca, y le dijo a Jesús, yo quiero su conversión, y yo sé que tú me lo vas a conceder. Y después Dios le mandó una señal, porque a los pocos días se leyó en el periódico que este hombre, antes de subir a la horca, cosa rarísima, pidió un crucifijo y lo besó. Entonces, para Teresita, y lo dice en su biografía, ¿no? Historia de un alma, decía, qué bueno eres, Jesús, que hasta me diste un signo de que me escuchaste, ¿no? Entonces ella, pues todo lo que vivió dentro del convento, pues lo ofrecía por los sacerdotes, por los misioneros, y por eso, como ella creía y sabía que su oración era eficaz, y porque era una mujer audaz, pues fue nombrada patrona de las misiones. Y yo creo que en ese sentido, ella nos enseña que toda oración, de verdad, Dios la escucha. Y claro, nosotros no sabemos cómo se aplica eso, ¿no? De hecho, ya incluso dice, me gustaría pedir la gracia de nunca saber cuál es el fruto de mis oraciones, ¿no? Dice, pero yo sé que toda oración que yo hago, Jesús la escucha, ¿no? Entonces ella tenía, sobre todo su camino, es el camino de la confianza, ¿no? Y fíjate, y unido a este tema de lo del video, del Halloween, de esta cosa tan triste, ¿no? Precisamente hay como ¿cómo decir? Hay algo sorprendente de parte de Dios. Cuando el pecado es muy grande, curiosamente, es también cuando la misericordia es mayor. Y en la época más oscura es donde también Dios concede grandes gracias, ¿no? Y precisamente yo les puedo casi decir que en este tiempo que uno dice, no, es que la gente no cree en Dios, la gente está muy lejos. Bueno, es cuando Dios quiere crear más santos en la iglesia, los grandes santos. Entonces, Teresa de Lisieux, verdaderamente, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dicen teólogos y teólogos importantes, algunos asesores del Papa Benedicto, del Papa Francisco, ellos aseguran, ¿no? Que Teresa de Lisieux le devolvió a la iglesia el evangelio, así como te lo digo.
Así como San Francisco de Asís en su tiempo, en el año 1200, dijo, Dios me ha revelado que debo de vivir según la forma del Santo Evangelio, ¿no? Y en su tiempo, pues como que no lo querían, decía, eso es imposible, no se puede. Pues porque la iglesia ya se había corrompido mucho, desgraciadamente. Francisco dijo, ¿cómo no vamos a poder vivir el Evangelio, no? Y claro, y Francisco vivió el Evangelio y transformó no solamente la iglesia, transformó el tiempo, porque fue un santo impresionante y le llamaron inclusive el alter Christus, ¿no? El otro Cristo. Bueno, así como Francisco, podemos decir que revivió el Evangelio, pues Teresa de Lisieux, ahorita les voy a decir por qué, con su intuición y sobre todo destruyendo una herejía que hizo mucho daño a la iglesia, ella como que nos devolvió el Evangelio, porque sobre todo ella resuelve el problema entre la gracia y las obras, que era esta pugna entre protestantes y católicos de qué era más importante, la fe o las obras. Y su doctrina es maravillosa, digo, tan grande es su doctrina que es doctora de la iglesia, ¿no? Entonces, la verdad es que es sorprendente, Teresita. Bueno, y ella, aquí me voy a, como quiero concentrarme en esa parte de, hablando del Halloween y de estas cosas tan tristes, ¿no? En su tiempo, pues estaba también Francia muy como, pues contaminada. Bueno, Francia se había hecho con el tema de la ilustración, o sea, Francia estaba ya muy lejos, ¿no? De Dios, había perdido mucho el tema de la fe y todo esto. Y entonces había un libro que se llamaba Las Glorias del Carmelo, donde se decía que lo mejor que una carmelita podía hacer era ofrecerse como víctima a la justicia para que Dios de alguna manera pues no castigara el mundo, ¿no? Ahorita, y, ¿cómo se llama? Y bueno, y entonces había monjas, ¿no? Que precisamente hacían esta ofrenda a la justicia de Dios y se convertían como en almas víctimas por tanto pecado, ¿no? Por tanto pecado. Y y Teresita, bueno, ya está como en ese tiempo, pero digo, esa herejía, bueno, no esa herejía, ¿no? Sino como este tema de la justicia, sobre todo también estaba un poco o un mucho contaminada por la herejía del janseanismo, porque el janseanismo decía y asegura, ¿no? Como herejía, pues que Dios no es como tan bueno, ¿no? Que Dios es muy riguroso, que Dios tiene que castigar los pecados, etcétera. Entonces, como para aplacar esa justicia, para aplicar esa ira, pues estas monjas y se ofrecían como víctimas a la justicia. Y sobre todo, ensalzaban el tema del pecado, ¿no? Fuerte, el tema del pecado. Y, y entonces el tema era eso, ¿no? El mundo está lleno de pecado, el tema es el pecado, todo es pecado, y hay que aplacar la ira de Dios. Entonces Teresa de Lisieux dice, a ver, yo entiendo que la justicia de Dios es maravillosa y de hecho dice, de los atributos de Dios, si hay alguno que yo ame, es el de la justicia. Pero, y aquí está su gran intuición, dice, ¿acaso Dios no tiene más necesidad de descargar su ternura y su misericordia a las almas en vez de querer descargar su justicia? Porque incluso Teresa de Lisieux dice, yo ni siquiera me siento capaz de hacer una ofrenda hacerme así, hacer una ofrenda a la justicia de Dios. Dice, soy demasiado pequeña, pero ¿cómo Dios me inspira que yo voy a ser santa, ¿no? ¿Cómo Dios me puede inspirar eso que quiere que yo sea santa? Y dice, Dios no puede tampoco inspirar cosas irrealizables, ¿no? Y entonces dice, ya sé, y está como eso de la audacia, ¿no? Dice, es que ya sé, dice, Dios quiere que yo invente ahora un camino rápido y corto para llegar al cielo. Entonces dice, entonces ese va a ser mi camino. Y cuando llega esta intuición de decir, Dios lo que quiere más que derramar su justicia, su castigo, su ira, etcétera, o sea, Dios lo que más quiere es sobre todo mostrar su amor y su ternura, su misericordia. Teresa de Lisieux dice, este es mi camino para llegar al cielo. Y dice, y entonces yo me ofrezco como víctima al amor misericordioso. Y es la primera santa que hace esta ofrenda al amor misericordioso. Y dice ella que a partir de esa ofrenda, dice, he sido consumida en el fuego del amor de Dios, en el fuego, por decirlo de otra manera, de la ternura del amor de Dios, ¿no? Y esa es
su grande intuición, donde, dice, donde precisamente, dice, una monjita, por ejemplo, le decía a Santa Teresita, ay, Santa Teresita, o sea, no te engañes, ¿no? Todo lo que dices sobre Dios sí está muy bonito, pero no te engañes. Dios también es justiciero, Dios también es así, no puede ser de esta manera. Y Santa Teresita le decía, se llamaba Solfebronia, decía, mire hermana, decía, usted, si quiere justicia, Dios le dará justicia. Dice, pero si espera misericordia, Dios le dará misericordia. Y al final Teresita le dice, bueno, al final cada quien va a recibir lo que uno espera de Dios. Y esta hermana muere, y luego Santa Teresita sueña con ella y que estaba en el purgatorio. Y le dice a Santa Teresita, esta hermana, dice, estoy aquí porque no te quise escuchar. O sea, estoy aquí porque no te quise escuchar y yo estoy ahora sí que pedí justicia y pues me están dando justicia, ¿no? Entonces, aquí hay una intuición impresionante precisamente del Evangelio y del tema de la gracia, ¿no? Este tema de la gracia daría para otro programa. O sea, porque la gracia de Dios la hemos entendido mal y lo que nos cuesta a veces trabajo creer es precisamente que Dios nos dé su amor a cambio de nada. ¿En qué sentido? ¿No? A veces pensamos que para obtener algo, un favor o una gracia, hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Y Teresa de Lisieux descubre, y lo dice San Juan, ¿no? El amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. O sea, Dios nos amó primero. Entonces, la verdad es que Teresa de Lisieux, en ese sentido, pues es esa doctora de la Iglesia que sobre todo dice, o sea, descubre que el corazón de Dios es sobre todo un corazón de misericordia y que curiosamente o tristemente, lo que a Dios más le duele es no encontrar personas que quieran recibir esa misericordia. Y ahorita ya si quieres puedes ponerme la cámara, ya estoy en un lugar sentado. Entonces, la tristeza, bueno, vamos a decir así, ¿no? Dios necesita consuelo y reparación, inclusive, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de esto del Halloween y estas cosas terribles, de tantas cosas, ¿no? Que hay en el mundo muy tristes. Entonces, imaginemos a Dios en su dolor porque nosotros no queremos su amor o porque lo rechazamos. Entonces, la mejor manera de consolar a Dios, de hecho hay un libro precioso que se llama Consolando el Corazón de Jesús, que precisamente toma como una santa de base a Teresa de Lisieux, precisamente para reparar o consolar el corazón de Dios. Precisamente lo importante es amar o dejarnos amar en este amor de compasión. Y que, por ejemplo, santos como Santa Teresa de Calcuta lo desarrollaron hablando de la sed de Jesús, o se hacía la sed de Jesús, ¿no? Y Teresa de Calcuta se puso Teresa precisamente por Teresa de Lisieux, porque su intuición es muy fuerte, ¿no? Entonces, si uno quisiera, por decirlo así, conmover al mundo, transformar al mundo, pensando, por ejemplo, en la oración de Abraham, ¿no? Que le dice a Dios, bueno, es que si encuentras 50, 40, 20, 10 justos, dice, no, en atención a esos 10 no castigará la ciudad. Bueno, pues Teresita precisamente nos enseña que si hubiera almas que se ofrecieran al amor misericordioso, precisamente Dios cambiaría, por decirlo así, la justicia por la misericordia. Y lo que Dios precisamente quiere en estos tiempos es tener santos que sean testigos de la misericordia, de su amor misericordioso, porque Dios tiene el corazón ardiendo en misericordia, pero no encuentra almas que la quieran recibir, que eso es lo más triste. El mismo Papa Francisco lo dice, como que el pecado más grave del mundo de hoy es la indiferencia, ¿no? Entonces, ante un Dios que nos ama de esa manera, ¿por qué somos indiferentes? O sea, ¿por qué no aceptamos ese amor que Él nos da, ese amor que Él nos regala y que es precisamente un amor gratuito, que es fruto de la Pascua, ¿no? De la Pascua de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí es el drama de la humanidad, pero también comprender lo que es el mensaje pues del cristianismo o el mensaje del evangelio, que tiene que ver precisamente con que el reino de Dios ya está aquí,
y que tiene que ver con este encuentro con el amor misericordioso, ¿no? Si algo quiere Dios es precisamente mostrar la misericordia. Y pensemos en santos de la misericordia como San Juan Pablo II, Santa Faustina, Madre Teresa, pero que de alguna manera abre este camino a principios del siglo XX, es Teresa de Lisieux. Me tocó leer historia de un alma de ella y ciertamente era muy atrevida, dijéramos, con el Señor. Exactamente. O sea, muy Exacto. atrevida. Es decir, cuando tú eres así de atrevido, es porque tienes muchísima confianza. Es porque conoces perfectamente a la persona que le estás pidiendo. Es como Ándale. algunos, Sí, ¿cómo le vas exacto. a pedir eso a ella? Ay, por favor, somos Ajá. íntimos. Ajá, sí, claro. Eso sería, esto de atrevimiento se llama, bueno, lo suelen llamar audacia, ¿no? Ok. Porque la audacia o ese atrevimiento tiene que ver mucho con la confianza, con la confianza. O sea, a Dios lo consolamos más confiando en Él que, pues, que haciendo otras cosas, ¿no? Ya lo dice también Jesús a Santa Faustina. Dice, si un alma peca 100 veces, pero desconfía de mí, dice, me duele más su desconfianza que los 100 pecados que cometió, ¿no? Sí, ahorita me estoy acordando de una frase de Santa Teresa, justamente que le hicieron canción y así como la conocí, esa frase donde decía, lo que le agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Así es. Eso, precisamente, esta frasecita aparentemente sencilla es Sí, revolucionaria porque en la época de ella, y yo diría todavía en esta época de hoy, como les digo, estas herejías que opacan un poco el tema de la gracia, bueno, sobre todo ponían el camino de la santidad, o sea, en el tiempo de Teresa era el camino de la perfección o la escalera de la perfección. Entonces, ¿cómo uno se hacía santo? Perfeccionándose en las virtudes, en las buenas obras, en sacrificios, en muchas cosas. Pero Teresa de Lisieux, desde muy pequeña, que era muy frágil, dice, yo me veo demasiado pequeña. Dice, yo ni siquiera podría intentar subir la escalera de la perfección. Dice, yo no podría. Dice, pero ¿cómo Dios me está diciendo o me está inspirando a ser santa? ¿No? Y dice, pero Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Dice, pero a ver, ¿cómo yo? O sea, porque el modelo que le presentaban a ella era ese, ¿no? La mortificación, los sacrificios. Hasta al final, eso es un poco medio fariseico, porque es acumular méritos, ¿no? O sea, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, soy mejor que el otro y acumulo méritos para ganarme el cielo. Pero ella dice, es que ni siquiera yo puedo acumular méritos porque me veo, precisamente Dios le concede ver su nada, su pequeñez, y es donde ella dice, a ver, tiene que haber otro camino al cielo, porque yo no puedo llegar por este camino de la escalera de la perfección. Y entonces ya ahí es cuando intuye que precisamente lo que importa, ¿no? Y ella hace una comparación cuando por ejemplo, una novicia, estas son de sus últimas conversaciones, una novicia le dice a Santa Teresita, Teresita, es que lo intento y vuelvo a caer, Teresita, es que camino, voy mejorando y vuelvo a caer, y le dice a Santa Teresita, a ver, no te preocupes, tú vas a caer siempre porque eres una niña. Tú imagínate a un niño que está subiendo las escaleras, piensa que cuando subió el primer escalón va a poder subir el segundo, pero como es un niño, se cae. Dice, lo único que Dios quiere de ti es que aprendas a amar tu pequeñez y que te esfuerces en subir. Dice, y llegará un momento en que tu madre, al ver querer subir la escalera, se conmoverá de ti y, dice, y ella misma bajará y te subirá en sus brazos. Entonces dice Santa Teresita, y eso se decía, ya sé cuál es mi invento para llegar al cielo. Dice, así como en las casas de los ricos hay ascensores para subir de un piso al otro, dice, tus brazos, Jesús, van a ser mi ascensor para llegar hasta ti. Entonces, para Teresita, por eso dice, yo amo mi pequeñez, yo amo mi nada, yo sé que no puedo avanzar, pero espero ser levantada por ti. O sea, el pequeño, el humilde, es el que de alguna manera acepta ser amado libremente, gratuitamente por Dios. Y así lo dice.
mi ascensor al cielo serán tus brazos, Jesús. Y ella dice, yo al cielo llegaré con las manos vacías. Solamente mi esperanza en la misericordia será mi entrada al cielo, ¿no? Padre Tomás, ¿y qué papel juega María aquí? ¿Qué papel juega la Bueno, Virgen María? pues mira, María, precisamente, como te diría, madre de todas las gracias. O sea, María es la llena de gracia, ¿no? Y ella es quien de alguna manera pues nos enseña pues este camino de la confianza. Teresa de Lisieux estuvo muy enferma, y precisamente ya estando como por morir, pidieron un milagro para ella, y una virgen que tenía en su cuarto le sonrió, ella vio que le sonreía, y en ese momento se curó. Entonces María, fíjate que ahí María, yo estaba pues ahora sí que como todos los santos, o sea, muy cerca de Teresa de Lisieux, pero a mí me parece que en la vida de Teresa, María le enseñó a Teresa precisamente a meditar y escuchar las palabras del Evangelio, ¿no? O sea, definitivamente estar por ejemplo, al pie de la cruz, o estar en este camino de la escalerita, bueno, del ascensor, pues tiene también que ver con el amor maternal de María, ¿no? Ahorita no me quiero acordar de alguna oración o una referencia, pero claro que a Teresa de Lisieux hace muchas referencias a la Virgen, y sobre todo desde el principio, cuando precisamente la Virgen la cura de su enfermedad. Pero pues ahí la espiritualidad de Teresa de Lisieux es muy como cristocéntrica, y bueno, a ver, y muy de Dios Padre, ¿no? También, eh, digo, yo soy, por ejemplo, bueno, gracias a Dios, ¿no? Pues muy mariano, ¿no? Y claro, yo pienso que María es como la que nos lleva, y bueno, eso es claro, María es madre de todas las gracias, pero María nos lleva a ese encuentro íntimo y profundo con su hijo, ¿no? Yo pienso que ahí María nos ayuda como a entender la ternura de Dios, ¿sí? O sea, porque eso es bien importante. El Papa también Francisco habla mucho de la ternura de Dios, y entonces nos cuesta entender, por alguna razón, que Dios tiene ternura, que Dios tiene entrañas de amor, de compasión. Y bueno, pues quién mejor que María puede como también abrirnos por esos caminos de la ternura, del amor maternal, de Dios como un padre y una madre. De hecho, Teresa de Lisieux pues también hace ver en Dios como si fuera Dios una madre, ¿no? Y por ejemplo, ya no se complica la vida. Ella para todo tenía una oportunidad de ver la gracia, ¿no? Entonces, si se quedaba dormida en la oración, dice, en vez de culparme y atribuirlo a mi miseria, dice, pienso en los niños que se duermen en los brazos de sus padres. Y dice, y un padre se complace tanto en ver a su hijo despierto que dormido. Entonces, para ella, o sea, Teresa se sabe amada, ¿no? El camino de Teresa son como 3 pasos, o se puede sintetizar en 3 palabras, que serían confianza, abandono y alegría. Confianza, porque sabes que eres amado incondicionalmente y siempre. O sea, si hablamos del amor incondicional, eso quiere decir que haga lo que yo haga, el amor de Dios nunca va a cambiar por mí. Dios siempre me está amando. Entonces es la confianza de saber que todo lo que yo vivo es para bien de mi vida, o sea, es para bien. Dios puede sacar un bien de cualquier mal, ¿no? Entonces ahí entra ese camino de la confianza. Cuando uno ya se sabe dentro de esa dinámica de amor constante, uno se abandona, o sea, uno se entrega, ya confío, porque confío me abandono, ¿no? Es una persona que no confía no se puede abandonar. Entonces ya que yo descubro que soy amado, entonces me abandono. ¿Por qué? Porque tú me amas. O sea, me abandono porque tú me amas, ¿no? A veces hay gente que dice, no, ¿cómo le voy a decir a Dios que haga de mí lo que quiera? Precisamente les da miedo hacer esa ofrenda porque piensan que Dios nos puede hacer un mal, ¿no? Pero quien se sabe amada, en ese sentido, como tú decías, quien conoce a la otra persona, si tú conoces al que te confías, pues te puedes abandonar. Entonces, ya que te abandonas, todo lo que suceda en tu vida, siempre Dios sacará un provecho de él, y por eso es el camino de la alegría. Es confianza, abandono y alegría. Y esa es como la síntesis del camino de Teresa, ¿no? De creer precisamente, o sea, es de aferrarse a que lo que Dios más desea de nosotros es mostrarnos su amor, su misericordia, su ternura.
y sobre todo en las cosas más ordinarias de la vida, en las más pequeñas. Sí, claro, que es finalmente donde hemos sido llamados nosotros en cada estado de nuestra vida. Ustedes como sacerdotes, nosotros como madres y padres de familia, hay gente que está soltera. Depende en donde estemos, podemos justamente tener confianza en el Señor, abandonarnos en Él y llevar en ese camino de la alegría. Porque yo me pongo a pensar, Padre, cuando en nuestros papás, cuando nos acercamos a Él, o a ellos, tanto padre como madre, pues no queremos, a lo mejor les fallamos, sabemos que les fallamos, a veces tomamos malas decisiones y ellos también hasta sufren con nosotros, pero en ningún momento vamos a minorar el amor que nos tienen por nosotros, al contrario, la oveja perdida, el hijo que se porta más mal, dijéramos, o el que nos causa más problemas, yo le digo, tengo 4 hijos, es el que estás todavía más ahí, más ocupado porque dices tú, lo tengo que traer acá. Entonces, hace mucho sentido, pero demasiado audaz para su tiempo, Santa Teresita, y me parece que hay que recordarlo también nosotros, aunque también creo, Padre, antes de terminar, no hay que chiflarnos, ¿verdad? No hay que decir, bueno, pues como él me ama, como ya todo, así como algo como muy protestante, ¿no? Así como, bueno, yo con que declare con mi boca que soy salvo por Jesucristo, pues ya me salvé y no pasa nada. También, yo creo que Sí, a lo mejor para terminar, me gustaría que nos explicara eso. no, precisamente cuando uno vamos a poner, se pone bajo el sol, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo puedo escoger, hay un día soleado, yo puedo escoger ponerme a la sombra o me puedo escoger ponerme frente al sol, por decirlo así, ¿no? O sea, yo puedo ponerme bajo el rostro amoroso, misericordioso, inclusive diría desde el amor maternal de María, ¿no? En el Nican Mopowa, hablando de la Virgen de Guadalupe, es bellísimo como la Virgen dice, yo quiero mostrar mi amor personal, mi mirada compasiva, ¿no? Entonces, cuando uno se pone en esta dinámica, que además es una espiritualidad, y lo mismo lo dice Teresa de Lisieux. Fíjate, Teresa de Lisieux dice que quien se ofrece al amor misericordioso, quien se pone bajo la dinámica del amor misericordioso, no puede ir al purgatorio. Fíjate, dice, no puede ir al purgatorio, dice, porque el amor purifica, ¿no? Entonces, cuando precisamente aquí y eso también lo dice el padre Joseph Langford, desde la espiritualidad de Madre Teresa sobre la sede de Jesús, que la gracia, ¿no? Cuando descubrimos que la santidad es obra de Dios, que Él me va a hacer santo, entonces ponemos toda nuestra confianza en la gracia. Y esa gracia me purifica de tal manera que, por supuesto, lo que menos quiero es ofender a Dios. Lo que menos quiero es lastimar a alguien por quien me siento tan querido, ¿no? O sea, quien diría, puedo hacer lo que quiera, al fin Dios me perdona, no ha entendido todavía la misericordia o no la ha vivido. Porque la misericordia es como si alguien te estuviera abrazando así con tanta ternura, con tanto cariño, que en ese momento lo que tú menos quisieras es lastimar a esa persona. O sea, tú al contrario, quien vive bajo la mirada de la misericordia, lo que quiere es corresponder a esa misericordia. Y más bien, ya lo que busca no es ni siquiera no pecar, lo que busca es cómo puedo yo corresponder a ese amor tan grande que tú me tienes, ¿no? Y ahí, en ese sentido, los pecados que uno puede, digo, cometer por fragilidad, son dolorosos, o sea, son más dolorosos porque precisamente te duelen por el amor. Entonces o sea, no sería correcto pensar que, como ya confío en la misericordia, puedo hacer lo que quiera. Pues no, porque la misma dinámica de vivir en esa dinámica de la misericordia, de alguna manera te obliga a esforzarte en corresponder a ese amor, ¿no? Pero aquí la cuestión es que el esfuerzo es por corresponder, o sea, y no por miedo, ¿no? O sea, aquí ciertamente si hay algo de lo que ayuda a esta manera de entender a Dios y que es el Evangelio, es precisamente que vivimos desde la alegría, desde la confianza y no desde el miedo. Y crece en nosotros esa seguridad pues de la vida eterna. O sea, de alguna manera le dejamos a Dios o le permitimos a Dios mostrar su misericordia. Yo te podría contar muchas anécdotas que he tenido, o más que anécdotas, muchos regalos de Dios
Pero Dios o sea, yo he vivido, yo he sentido que Dios me dice, a ver, yo soy ternura, yo soy misericordia, no tengas miedo, o sea, no tengas miedo ni siquiera de gritar esto, porque esto es lo que yo quiero para mis hijos, ¿no? Mostrarles que los amo, quiero amarlos, pero no se dejan, no se dejan. Y una clave es precisamente abrir el corazón. Oh, wow. Yo también tengo varias anécdotas, pero una específica que la platicaré ahorita ya que usted ya entre a su cita. Me Sí, voy a quedar ya voy a ir entrando, perdón, Marce. para Si quieres, platicar. quita la cámara para que... No, No, claro pero que sí. déjame si quieres en la voz. No, no, muchísimas gracias, padre. Le mandamos un abrazo. Nada más, denos su bendición, por favor, antes de entrar, antes de que usted ya se vaya, denos su bendición y ya Sí, continuamos aquí en el programa. que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que el Señor los bendiga y los guarde, que les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, los mire con su amor y les conceda la paz. Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, padre, que le vaya muy bien. Y Gracias, bueno, pues Marce. Adiós. gracias, padre. Y bueno, pues nosotros nos quedamos aquí, mis queridos hermanos, antes de retirarnos, les quiero comentar un hecho justamente de la misericordia, que por pura misericordia también, el Señor me permitió vivir a mí hace algunos años con una persona muy allegada a mí. Era una persona que estaba muy alejada del Señor, una persona que sufrió mucho en toda su vida, muy herida pues por las situaciones de la vida, no pudo superar la muerte de su esposo, no pudo superar muchas cosas y siempre se mantuvo muy alejada de la iglesia, muy alejada. Y no solo eso, mis hermanos, sino que ella hablaba mal de Dios, ella inclusive maldecía al Señor. Ella cae en el hospital en terapia intensiva, se pone muy mal por unas cosas, tanto medicamento, mermó mucho todo su riñón, su estómago, en fin. Ella cae, está varios días en terapia intensiva. Ese tiempo recuerdo que el Señor me dio la gracia de poder estar ahí porque era verano, entonces yo me pude retirar ahí con mis hijos, me pude ir y pude estar acompañando. Yo pienso que fueron como 15 días, esos 15 días de preparación donde ella pudo recibir la confesión. Yo no estuve ahí cuando sucedió eso, pero pudo ir un sacerdote y después ella ya la tenían sedada, ella ya no estaba consciente, pero pasaban los días y a pesar de que pues yo entraba, hacía oración con ella y eso, aunque yo sabía que me estaba escuchando, que no estaba consciente, pasaban los días y en mi corazón había un deseo muy grande. Yo no sé por qué, pues el Señor me puso ese deseo. Es que fíjense lo que hace el Señor. No necesitamos ser extraordinarios ni santos ni nada, porque como decía Santa Teresita, si Él quiere que seamos santos, Él va a poner todos los medios para que eso sea. Simplemente lo que quiere es nuestra disponibilidad. Y yo recuerdo que yo le dije, pues aquí estoy, Señor, en lo que yo te pueda servir. Y puso en mi corazón el llevarle un sacerdote. Y quiero decirles que por 3 días yo me encontraba en la ciudad donde yo crecí, donde yo nací, por lo cual tengo yo varios amigos sacerdotes que tengo la confianza de marcarles por teléfono. Pero un amigo, muy amigo mío, sacerdote que en paz descanse, acaba de morir hace poco, que también era fiel radioescucha de nosotros y se juntaba con nosotros todos los viernes a escucharnos, el padre Alfonso Romero. Recuerdo que fue el primero que le hablé, un muy amigo mío, lo conocí desde que él, antes de ser sacerdote, yo tenía 18 años, entonces era una amistad muy fraterna. Y le hablé y con mucho cariño le digo, Poncho, necesito de tu ayuda. Y me dice, ¿qué crees? Yo también estoy en el mismo hospital. Y yo, válgame, entonces, bueno, no pudo ir a visitar a esta persona. Hablé al seminario, hablé con el rector. En ese entonces, el padre Jenny, que ahorita él es obispo, está en Ciudad Valles, estaba también ocupado, no pudo. Y yo recuerdo que después, al otro día, me fui a misa de 9 de la mañana a una parroquia donde solía, cuando yo vivía en Tampico, yo solía ir ahí entre semana y recuerdo que terminó
la misa y me fui, voy saliendo y me encuentro a la hermana de esta persona y me dice, oye, ¿cómo la ves? Y recuerdo que yo le dije, ya la veo muy mal. Y le digo, ¿crees que podamos decirle al padre? Estoy esperando al padre, más bien, estoy esperando al padre, porque también él fue uno de los padres, él me casó, tenía mucha confianza también con él, el padre Daniel Zapata, y le digo, estoy esperando al padre para decirle si puede ir a darle pues la unción de los enfermos o los santos óleos, ¿no? Entonces, estaba yo ahí esperando a que él se desocupara, estaba ocupada con más personas, cuando en eso se acerca esta persona, estamos platicando y me dice, no, fíjate que también ahí está el padre Víctor y me dijo que cuando tuviéramos alguna necesidad que le habláramos. Entonces, para no hacerles el cuento largo, platiqué con él, aún sabiendo yo que la familia de esta persona estaba muy renuente, ya no quería sacerdotes, es decir, me estaba jugando mucho, por decir así, pero era más ese deseo del corazón de llevarle un sacerdote que lo que pudiera decir la gente. Hablo con él, me dice, claro que sí, en este momento vamos. Y yo, me parece perfecto, yo estoy disponible para llevarlo. Eran como las 10 de la mañana y recuerdo que cuando sube a mi auto, el padre Víctor me dice él, pues vamos hacia allá, ¿sí? Y empezamos a ir y yo empecé, Dios mío santo, ¿qué hice? Llevo un sacerdote a terapia intensiva. Cuando los familiares no quieren recibir a un sacerdote, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero ahora sí, Jesús, en ti confío, en ti confío. Y de verdad que fue un voto de confianza total. Llegamos, antes de llegar al hospital, veo en sentido contrario pasar a dos de sus hijos, por lo cual yo sabía que ellos no iban a estar, entonces dije, bueno, ahí vamos bien. Llego, recuerdo, no había nadie en terapia intensiva, toco la puerta rápidamente para que me abran y le digo a la enfermera, señorita, por favor, pudiera abrirme la puerta porque traigo un sacerdote para poder ver a este paciente que, pues para que pueda darle la unción de los enfermos. Y recuerdo que me dijo, espérenme un momento, la estamos poniendo bien, la estamos bañando, esperen. Bueno, pues regreso y pues yo platico con el sacerdote y le cuento toda la historia de esta persona para que supiera, pues ahora sí que a lo que, más o menos, para que supiera lo que iba a ver, ¿verdad? Que era una persona muy alejada, pero pues que ahí estábamos apoyando todos. Bueno, pues para mi sorpresa, pasa él, después de que pasa, él, porque nos abren la puerta y dice, ya pueden pasar, y yo, sí, pásale, padre, yo aquí lo espero. Y me dice, ¿no te gustaría pasar conmigo? Y yo, le digo, ¿yo? ¿Pasar con usted? Pues bueno, nunca he estado en una, en una oración de este tipo, ¿verdad? Una unción de los enfermos. Y dije, pues bueno, yo con mucho gusto lo acompaño. Yo nada más voy a estar ahí por un lado. Bueno, pues pasé con él. Me acuerdo que le puso el crucifijo en el corazón, pero como se le caía, me dijo, ¿pudieras detener con tu mano, por favor, el crucifijo? Entonces, para mí fue una experiencia muy importante porque pude sentir su corazón y pude tomar el crucifijo en su pecho. Empezó el padre a hablar. Bueno, mis hermanos, qué cosa tan más hermosa. Yo no podía creer que yo estuviera ahí en ese momento y que el Señor me hiciera testigo de su misericordia. Empezó a bajar del cielo a toda la corte celestial. Le habló de una manera tan hermosa, le habló de una manera tan amorosa, tan primorosa, diciendo, toma mi mano, le mencionó por su nombre, toma mi mano, yo le presto a Jesucristo mi mano derecha para que te guíe, toma mi mano izquierda también, es de María, ella me está acompañando también en este momento. Le empezó a ungir su pecho, le ungió sus manos, nunca me había tocado a mí ver que se le ungieran los oídos y me impresionó mucho lo que le dijo, porque le dijo, en este momento, porque él sabía, y bueno, creo que todos vamos a estar así en ese momento final, ojalá que tengamos un sacerdote a nuestro lado, pero decía, en ese momento,
quiero que oigas la voz de tu pastor, porque la voz de tu pastor es Jesucristo. No vas a escuchar ni una otra voz vas a oír. Solamente vas a escuchar la voz de Jesucristo que te está esperando y que te ama. Deja todo, deja tus hijos, estate tranquila. Él te está esperando. Bueno, se podrán imaginar, como era una persona que yo apreciaba mucho, bueno, pues yo no podía dejar de llorar y llorar por agradecerle al Señor. Retumbaban en mi mente algunas palabras que yo escuché de Padre Ignacio Larrañaga, monje capuchino también como el Fray Tomás, en los talleres de oración y vida, donde decía, lanza, Jesucristo dice, lanza dardos envenenados contra mí y verás cómo yo te respondo con amor. Y esas palabras venían a mí y yo no podía creer que se estaba suscitando ese momento después de que ella era una persona muy alejada de Dios. Terminó el de orar de una manera hermosa. Bueno, yo no podía dejar de llorar, yo no podía contenerme. Salí de ahí y ya cuando salimos ahí sí ya estaba ya todos sus familiares y todo. Yo como escurridiza me fui de ahí. Recuerdo que invité a desayunar al padre que ya era tarde, ahí mismo en el hospital, me fui a dejarlo a su casa, le agradecí muchísimo sus atenciones, su tiempo sobre todo, y más que nada, yo sabía que era Jesucristo en ese momento, con ella, hablándole de esa manera. Bueno, haz de cuenta que me lo hubieran hecho a mí, y terminé, lo dejé en su casa, me fui a mi casa, fui a dejar a mis hijos a unas clases que teníamos de verano y después de esas clases, a la hora, me hablan para decirme, Marcela, esta persona acaba de morir. Y yo en ese momento le dije a esa persona, le dije, estaba esperando a un sacerdote, lo estaba esperando. Ella deseaba realmente, Jesucristo deseaba realmente hacerle sentir su amor para que ella se encontrara con él. Entonces para mí fue algo bien especial. Ahí es cuando me di cuenta que Dios, a pesar de que hagamos lo que hagamos, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, a pesar de ser el ser más que esté hablando mal de Dios o más alejado, Dios le está esperando en el último momento para decirle, te amo y te amo. Es impresionante. A mí, si puedo yo decir cuál ha sido el momento donde más he sabido de la misericordia del Señor, ha sido ese momento. Para mí fue algo muy, muy fuerte y les puedo decir que no tengan miedo, que no tengamos miedo, que corramos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que somos pequeños, pecadores, que caemos, pero no importa. Él ve nuestro esfuerzo, él ve, como decía Fray Tomás, él ve nuestro esfuerzo en subir esas escaleras y no poder, pero él ve ese deseo que nosotros tenemos de unión con él. Corramos a sus brazos, hacia la confianza, hacia esos 3 pasos que nos mencionó el fraile, hacia la confianza para poder abandonarnos en los brazos misericordiosos del Señor y vivir en una eterna alegría. Así es como el Señor desea que vivamos. Muchísimas gracias por quedarse en todo este programa. Gracias por escuchar también mi testimonio. Si Dios nos presta vida y si así su misericordia lo desea, nos vemos el próximo viernes. Bendiciones.